tardes, correligionarias y correligionarios. Hoy vamos a terminar la revolución de 1904, que como les dije en reiteradas oportunidades, tanto el miércoles como la semana pasada cuando comenzamos, porque el lunes estaba internado todavía, fue la revolución más popular de las muchas revoluciones que tuvo nuestro país. Fue tan popular que el propio vicepresidente de la República, el compañero de fórmula del coronel Juan Escurra, que era presidente de la República, el doctor Manuel Domínguez, se presentó al campamento de Villeta, que era el campamento general, central de la revolución, y allí fue a manifestar de manera pública su apoyo. Pero no fue el único. Estuvo también Arsenio López de Q, que era el hijo de Benigno López. El hijo de Benigno López. Y tenía una gran amistad, él de por medio probablemente en Buenos Aires, porque ya estaban en Buenos Aires, con el general Benigno Ferreira, y fue el comandante del batallón número 5 de las fuerzas revolucionarias. Le había dicho el miércoles pasado, antes de ayer, de que el presidente de la Cámara de Diputados del Partido Colorado, Rufino Massó, creo que la candidatura él había ganado por San Lorenzo, creo. Rufino Massó se apersonó también al campamento de Villeta, pero con otra intención. Pidió hablar con en aquel entonces teniente de navío, ya creo que era capitán de corbeta, don Manuel J. Duarte, aquel luqueño que venía comandando el buque cuyo primer nombre fue Iniciativa, después fue Sajonia y después fue Libertad. Pude hablar con él en una palabra para decirle, lo necesitamos aquí al acuerdo de que tenemos que rendir. Queremos una rendición honorable, que no nos pasen muy por encima, y creemos que tenemos que hacer eso antes de todo. Si nosotros recordamos cuando se forzó el paso de punta a punta y vinieron los buques y se ubicaron ahí frente a la bahía de Asunción, y en la catedral, el cabildo, las plazas, ahí también exigieron la renuncia de Escurra. Incluso Escurra dijo, yo estoy dispuesto a renunciar si con esto se va a calmar la situación. Pero Caballero y Escobar sentían o creían, mejor dicho, de que estaban fuertes todavía. Ya estaba un sistema deteriorado, como le dije también, un sistema que había durado 30 años, desde 1874, cuando Benigno Ferreira sale del gobierno de Salvador Jovellanos y se va a Buenos Aires, a 1904, son 30 años, 84, 94, 04, 30 años, 3 décadas. Caballero dominando la escena de la política paraguaya y a su lado siempre su compañero leal, fraterno, que era Patricio Escobar, natural de San José de los Arroyos, era Patricio Escobar. Bueno, ahí habla Mazú, habla con el capitán Duarte y llegan a un acuerdo para realizar el 12 de diciembre, el 12 de diciembre de 1904, frente a Itanramada. Itanramada del lado paraguayo, ahí donde está
Asociación de Caza y Pesca y una serie de locales, y luego el portón metálico, y entramos en el puerto donde viene la balsa, y esa balsa viene de un puerto llamado Puerto Pilcomayo, que ahora está Argentina, territorio argentino. Y ahí en el puerto Pilcomayo, que estaba fondeado, había tirado anclas un cañonero llamado El Plato. Y en ese cañonero se reunieron los del gobierno de la República, encabezado por el propio coronel Escurra, y los revolucionarios, encabezados, por supuesto, por el general doctor Benigno Pereira, para realizar el arreglo que se tenía que hacer. Eh, Gómez Freire Esteves, en su gran obra que trata de historia contemporánea del Paraguay, él es un relatorio de 50 años de la historia paraguaya. Abarca ahí de más o menos 1870, la muerte del mariscal, la elección de constituyentes convencionales, la nueva constitución y el gobierno decidido Antonio Rivera, hasta el segundo gobierno de Gondra, 1920. De 1970 a 1920 son 50 años. Es una gran obra. Freire Esteves decía, fue una rendición de paz, así de sencillo, con toda la ley, disfrazado de un arreglo respetuoso, etcétera, pero ahí no había más nada que exigir de parte, de parte del gobierno. Pero también aparte de los representantes de la revolución y los representantes del gobierno, hasta ese momento de Jurra, asistieron otras personas. Asistió el señor que era el agregado comercial, diríamos, de la Embajada de Francia, el señor Pingot, el apellido Pingot. Asistió un monseñor llamado Gregorio Romero, que era monseñor de Salta, en la Argentina, que dice que esa era la tierra natal del papá de Gondra. No, no, Tucumán, Tucumán. De Salta, el monseñor Gregorio Romero, porque las relaciones con la iglesia, con la Santa Sede, no estaban todavía, y es la consecuencia de que Francisco Solano Gómez le había hecho fusilar a un obispo, el obispo Palacios. Entonces no estaba bien. Se nombraba de la Argentina la máxima autoridad para venir acá por orden de la Santa Sede, hasta que después se nombró el arzobispo de Asunción, ¿verdad? Juan Sinforiano Ugarín, natural de Buñapé. Y también, aparte de este monseñor Romero, asistieron los medios de prensa, La Nación, la prensa, el diario, aquel diario de Share, y como lo había dicho, el que consiguió la reunión, que era presidente de la Cámara de Diputados, el señor Rufino Mazo. Tenía 6 puntos más o menos la regla. El arreglo era de que el presidente de la República tenía que ser Juan Bautista Gaona. Se recuerdan, en la última clase habíamos dicho que eso había intervenido la Asociación de Comerciantes, el centro comercial que estaba dirigido por el señor Angulo, y se llamó a esa reunión la Conferencia de Paz. Y esa conferencia o comisión de paz extrajo el nombre de Gaona, porque Gaona no era un hombre relacionado con el Partido Liberal, pero él no era un militante como era Ondra, como era Sher,
como era Adolfo Riquelme, o como iban a ser después en poco tiempo Mullar y otros, etcétera. Él era un liberal, pero no era un militante activo. Se aceptó que él sea el presidente de la República, se aceptó, o sea, se introdujo como exigencia. Yo decía, alguna Freire, era una rendición. El señor Elías García, que venía de Buenos Aires, como ya hemos dicho, y el que reclutó a la gente ahí en la zona de La Plata, Buenos Aires, para venir a pelear. Muchos vinieron, muchos eran paraguayos, liberales, pero también vinieron una partida de argentinos no tenían nada que ver, no vinieron directamente actuaron medio como mercenarios, diríamos. Y también se repartieron los cargos del equipo. Se le dio 2 cargos a la gente que estaba en el Partido Colorado y 3 cargos a la gente del Partido Liberal. Los cargos dados eran del Interior y el Ministerio de Culto y Instrucción Pública se le dio al Partido Colorado. Y Hacienda, y Guerra y Marina y Relaciones Exteriores para la gente del Partido Liberal. Y esto generó una reunión bastante fuerte. Yo tengo visto esos otros libros de la Revolución de 1904 en el anexo, está medio como taquigráficamente se hacen en el Senado las copias de fulano de tal que dijo, que le contestó Mengano, que le dijo Sultano, etcétera, etcétera. Se hizo 9 ediciones y Gondra asumió la posición diciendo que no se tenía que haber. ¿Quién envió esta nota? Primero, como estoy diciendo, esta nota de los arreglos. Esto hicimos nosotros, o el Partido Colorado, el que nos pide hacer esto. Como decía el Partido Colorado, pues no tiene nada que decir. Y habían que estaba haciendo al lado de Gondra apoyándole en esto, el Albino Para, bilingüe, estaba esperando una oportunidad siempre para hacer algún golpe. Y incluso Ondra había dicho de que nosotros, para demostrar que fuimos nosotros los que ganamos y nosotros ponemos la condición. Y el que se le oponía a Gondra era así con argumentos, era Manuel Franco. Y Manuel Franco le decía a él que lo ideal hubiera sido así. Pero también hay que recordar que mucha gente, no siendo del Partido Liberal, vinieron y trabajaron a la obra. Algunos incluso, como Cebal, De los Ríos, Pancho Campo, hicieron plata, mucha plata para este tema. Así que tenemos que guardar la moderación. Yo creo que tiene razón el señor Gondra, pero hubiera quedado mejor de esto, pero se discutió y la mayoría de la gente estuvo a favor de hacer las cosas pacíficamente, dialogado y no entrar y discutir, etcétera, etcétera. Porque el problema en el fondo que veía Gondra y también, por supuesto, Malvino, que ahí sí coincidían con Gondra, Franco, que era liberal radical, eh, o Cher o Adolfo Riquelme, es que el que manejaba el tema político era Benigno. Benigno Herrera le daba más lugares a sus amigos los cívicos. Los radicales eran un poco marginados. Entonces, ahí venía un poquitito el problema. Pero se aceptó esa propuesta. Esa reunión, como le dije, se hizo en Villeta el 9 de diciembre.
Y luego el domingo 18 de diciembre se entró en Asunción 5.000 hombres, tanto los del Frente Norte como los del Frente Sur, y desfilaron ahí, qué sé yo, etcétera, etcétera, entraron y volvieron a repetir el desfile la Nochebuena del 24 de diciembre. Y allí también había que cumplir la orden de tanto eh, producir la disolución del ejército, o sea, desarmar al ejército, reorganizar un ejército profesional, pero también los revolucionarios tenían que entregar sus armas. Y ahí ella vino no ya posible, vea, y ellos mismos le metió a Gonda en el tema. Y ahí está, el señor Gonda piensa igual que nosotros. Y Gonda se encargó rápidamente y con mucha diversidad contestar diciendo que este tema no tenía nada que ver. Su primer tema se hubiera dicho que tú no perdió, bien acepto. Y allí terminó el tema de la revolución de 1900. Y al terminar la revolución de 1904, yo siempre voy a orientarme, porque si no hablo de cualquier otro tema. El presidente, como le dije, era Juan Bautista Gaona, el electo. Y él asumió el 19 de diciembre. El 19 de diciembre, 19 de diciembre, eh, se reunió el Congreso y aceptó las renuncias de Juan Escurra, presidente, y de Manuel Domínguez, que se había plegado a los revolucionarios vicepresidentes. Y ahí asumió Juan Bautista Gaona la presidencia de la República, que tenía muchos negocios en la Argentina, la industria tabacalera, estaba casado, ¿no?, con una, con una argentina. Y hay que resaltar que una de las primeras medidas del gobierno de Juan Bautista Gaona es de promulgar una ley de amnistía para todos los que participaban en la revolución, que no haya motivos de encono, de venganza, de rivalidad, de Colorado, pues, y otro lado, tal cosa, para ya puedo terminar todo, la ley de amnistía, y terminar y tratar de reencauzar el país hacia adelante. Y como les dije, comenzó un proceso para tratar también de ir reorganizando de manera orgánica y legal, profesional, las Fuerzas Armadas del país. El 2 de enero de 1905, la ONU subió en diciembre del 1904, y el 2 de enero de 1905 se creó lo que era el Estado Mayor General del Ejército, cuyo jefe fue el capitán de fragata Manuel J. Duarte, el jefe del Estado, para formar oficiales de Estado Mayor, para enseñarles la disciplina militar, para enseñarles qué hay que hacer, cómo se forma un ejército, etcétera, etcétera, etcétera. No había nada, no había nada, eran dirigidos por los baretechos, a excepción de caballeros de Boal, que eran militares de la guerra, el resto era muy poco gente que había hecho la carrera militar. Incluso muchos cuestionan, caballeros, yo como soldado raso le llevo a su mamá al campamento de Cerro León, en Pirañí, y terminó la guerra en Santa Miguel, ascendiendo a general de división, el rango más alto, por eso otra cuestión. Y el siguiente punto que tenían los vencedores era el de reconocer que el Partido Liberal estaba dividido en dos, como les dije, los cívicos, por un lado, con el liderazgo
de, del general Ferreira, y por otro lado el liderazgo de los radicales que estaban en aquel entonces con, era Báez el jefe de los radicales, Báez. Pero Báez se disgustó con sus compañeros radicales porque se le destituyó a Benito con este criterio. No se hace nada a favor de la unidad si le destituimos a Ferreira. Ferreira, 20 años pasó en el exilio en la Argentina. Llegado el momento, 1894, 1895, vino, se hizo presente, asumió como presidente del directorio y asumió la responsabilidad de comandar el ejército revolucionario. Y no hay manera de pagarle destituyendo todo. Eso fue. Pero vaya, está en el 105, vaya, estaba por aquella función que él había aceptado ser ministro plenipotenciario del gobierno de México y de los Estados Unidos, nombrado por Juan. Entonces, la gente estaba muy enojado al respecto. El asunto que se hace esta reunión, o sea, se convoca realmente a una convención del partido, y el 13 de abril se le llama a todos los líderes cívicos y radicales y se constituye lo que se conoce el Partido Liberal Unido o Directorio Unificado, que fue el nombre que también brevemente utilizó el directorio presidido por el doctor Miguel Ángel Martínez Cáceres en enero de 1977, cuando se hizo con los reyes, salieron con todo el directorio unificado. Este era Partido Liberal Unido. Y allí se conformó una comisión provisoria de las principales figuras, tanto de los cívicos y de los radicales, bajo la presidencia de Antonio Taboada, que siempre la presidenta era un hombre de coyuntura, de diálogo, de Jacob Porambá. Tenía sus errores también, todos sus errores, sin lugar a dudas, pero la línea general es la armonía y el encuentro entre los liberales. Y le nombraron como secretario general del partido a un dirigente joven, radical, para que esté con partido cívico y radical. Y este señor era Adolfo Riquelme. Ese cuarto una comisión de varios personajes y llamado provisor, comité provisorio. Voy a leer acá, estaba conformado por Taboada como presidente, Adolfo Riquelme como secretario general, Félix Paiva como tesorero, que también era radical, y después estaban Adolfo Soler, que era cívico, o Alberto Perdú Puerta, que era radical, José Tomás Legal, que era cívico, y Manuel Benítez, que era cívico. Total estaban 7, pero 4 pertenecían al grupo de los cívicos y 3 al grupo de los radicales. Y esto va a dar a un manifiesto público del 29 de mayo de 1905.
Y ahí dice muy bien en este comité de que esa revolución marcharon paraguayos de distintos pensamientos políticos. Dice, el Partido Liberal se ha impuesto la misión de educar al pueblo en la escuela de la democracia, aplicando y prestigiando los principios de una sana política que imponen la tolerancia de las opiniones como condición del régimen de la libertad. Y asume, como les dije, el 9 de diciembre de 1905 hasta la asunción del general Benito Ferreira, el 25 de noviembre de 1906, Cecilio Báez. Cecilio Báez, su padre era escribiente en la época de Carlos escribía, era el que escribía, que sabía escribir, una forma ortográfica, una linda letra, legible, él era escribiente. Y su madre hizo el recogido de las residentas, de los que le acompañaban al ejército de López, porque ahí había dos clases de mujeres, las residentas y las destinadas. Las destinadas eran de las familias contrarias, los que se iban también, porque los iban a ser ajusticiados en aquel momento. Las residentas sufrían también bastante penurias porque hubo ya por falta de comida, a veces con sus hijitos chicos que tenían que matar, las enfermedades, estar cerca de las batallas, siempre traía, sin lugar a dudas, sus problemas. Fue egresado del Colegio Nacional de la Capital, forma parte de la primera remesa de todos los tres abogados. Emeterio González, Cecilio Báez y otro que no recuerdo, que egresaron de la Facultad de Derecho. De la Facultad de Derecho. Él nació en 1862. En 1893 se graduó, se doctoró en Derecho cuando tenía 31 años. 62, 72, 82, 92. Esto fue el 93. Podemos decir, sin temor a equivocaciones, que Cecilio Báez era el genuino exponente del liberalismo en el Paraguay, tanto como ideólogo y como pensador doctrinario. El primer ideario programa que tuvo el partido, que fue en el año 1902, durante la época todavía de Colorado, hizo Báez. Continuamos. Voy a silenciar. Hombre amante del país. Eso podemos evidenciar con 4, 12, 14 hijos. 6 de sus hijos, 6 de sus hijos fueron a la guerra del Chaco. Entre ellos una capitán que fue capitán Baez, quien ya era militar antiguo, conocer mismo la guerra, conocer la guerra. Y el que más le atacaba a Baez por su posición de crítica a López, porque Baez fue el que había dicho de que todos aquellos que acompañaron a la dictadura o que le acompañaron a López eran todos unos bárbaros, unos afectados, unos desequilibrados mentalmente. Y él tuvo entonces, entre el 902 y el 903, tuvo una polémica con Juan Diego Leal. Y
Así como Báez al comienzo de este tema, al apenas terminar la guerra, era un hombre que defendía la posición de López. Y cuando de eso Oleari estaba en contra de López, porque la mamá de Oleari perdió un hijito, era hermanito de Juan Oleari, ¿verdad? Entonces iba con la destinada, no hicieron un recorrido muy feliz. Y en el caso de Báez, después se volvió un antilopista rabioso y en el caso de Cecilio Báez defendía la posición de la posición de Cecilio del Mariscal, pues, a favor del Mariscal. Repito nuevamente, esto es importante que nos queda todo. Báez fue el pensador más importante que tuvo el liberalismo en esos primeros años. Es el que reivindicaba los principios de democracia, de libertad. Si bien en su carta política para el partido, el ideario programa, Báez era, como les dije, un hombre que tenía un liberalismo individualista, manchesteriano, como le llamaban, en el año 1902, pero hablaba también él de las preocupaciones sociales. Hablaba también él que los obreros y los sectores marginados, débiles, que no tienen el apoyo del Estado, necesitan leyes para poder protegerse. También cuando fue presidente de la República y elevó su mensaje al Congreso, él manifestó también todas estas reivindicaciones sociales. En el año 1906, él hizo este mensaje al Congreso. Eran políticas de reivindicaciones para la aspiración, como le dije, de los obreros en general paraguayos. Siendo joven, él participó activamente de la revuelta del 18. Cuando se constituye el partido en el año 1887, el que defendió la posición del dictamen en mayoría, dictamen hecho por José Zacarías Caminos y Pedro Pablo Caballero, fue Báez, con los argumentos de Báez, con Fernando Carrera y otros. Repito, el que defendió, él no fue el autor de ese dictamen. Bueno, no sé también si al final de cuentas fue Báez que fue a hacerle a Zacarías Camino, pero Zacarías Camino no necesitaba que le haga nadie porque era un hombre intelectual, un hombre preparado, era abogado, era médico. Eh, pero el que hizo uso de la palabra en varias oportunidades en esa sesión del 10 de julio, cuando se votó, fue Cecilio Báez. Como así también después en aquella sesión del 17 de septiembre de 1894, cuando definitivamente se rompe el nombre de Partido Liberal y dejar el Centro Democrático de lado, fue Báez responsable. Desde el 16 de octubre, como les dije hace unos minutos, el 16 de octubre del año 902 hasta el Día de los Enamorados, 14 de febrero de 1903, él se entremezcla en una polémica periodística, ¿no? Porque en los periódicos se, se publicaban lo que escribía Báez en el 5, lo que escribía
Oleari en el diario Patria, o La Patria, que fue fundado por Enrique Solano López, hijo del mariscal, que les comenté también ayer, perdón, antes de ayer, miércoles, de que el nombre de Enrique Solano López es lo que los descendientes que hoy firman como apellido Solano López se tomaron por él. Francisco era Francisco Solano en homenaje a San Francisco Solano. Es un pueblo que existe en la zona de Papúa, cerca de la Encarnación, San Francisco Solano. Luego que nació allí Epifanio Méndez Freitas. Y también nació allí el padre, y no sé si es el mismo, de Fernando Muro. Fernando era sobrino de la mamá de Fernando Muro, era hermana de Epifanio Méndez Freitas. Pero acá, para no apartarlo mucho de lo que estamos hablando, el apellido son Gómez quedó, valga la repetición, la redundancia, como apellido, a partir de Enrique Solano López. Él fue el que fundó y gestionó con plata el diario La Patria. Seguía la lucha interna. Esta lucha interna llega hasta una situación del 13 de enero de 1906, donde dos jóvenes liberales llegaron a un grado máximo de enemistad. Uno de ellos, Gómez Freire Pérez, le desafió al otro, se llamaba Carlos García Agüero. Y este Carlos García, no en la vida, no hizo por ahí, pero era un atolondrado y dijo, no, si no vimos, no hay. Trataron de hacerle entrar un razón a los dos, a Gómez Freire Pérez, que estaba más cerca de los cívicos, y Carlos García estaba cerca de los radicales. Era aquel grupo de jóvenes que les dijeron no eran cívicos ni radicales, donde estaba, por ejemplo, José Pulgari en aquel entonces, y que tenían un literario que escribiera, se llamaba Alón. Y los otros estuvieron así, pero en la madrugada del 13 de enero se encontraron ahí en las faldas, digamos, al pie del Cerro Tacumbú, estaba Loredo, siguiendo la avenida Colón, al fondo, estaba viendo al Cinepol, la mano izquierda se picaban piedras, presos. Se enfrentaron los dos y Gómez Freire me mató, se mató. Lo de todo, a un amigo esperaba. Como les dije, Carlos García escribía en el denominado Alón y Gómez Freire escribía en el periódico llamado El Liberal, que era entendido la propiedad de Benigno Ferreira, del grupo de los cívicos. Por ahí se produjo un formato medio de alzamiento de rebelión, que por supuesto detrás de él estaba quien, si no, Albino Faro, todo controlado por el mundo. Y el 22 de abril de 1906 se realiza la convención del partido. Era para presentar la candidatura a presidente y vicepresidente de la República, que iba a comenzar a ejercer a partir del 25 de noviembre de 1906. También les dije cuando comenzamos nuestra charla de que antes los que eran candidatos, los que ganaban y van a asumían los 25, ¿no? Fecha de proclamación y aprobación de la Constitución de 1870.
desde la presidencia de Eduardo Shell se hace a partir del 15 de agosto, que es lo que dura ahora. Señor Peña, ahora dentro de 13 días, va a cumplir un año de mandato. Señor, el 15 de agosto del 2023. Y ahí en esa convención, que era una convención en donde la mayoría eran cívicos, yo tenía la mayoría, estaba copado por cívicos, y allí también se plantea la situación de aquellos colorados eusquicistas que fueron irradiados del gobierno por obra y mano de Bernardino Caballero el 9 de enero de 1902, donde sale el presidente Aceval y también sale de los Ríos, que iba a ser el nuevo presidente, el candidato, donde sale Francisco Pancho Panto, etcétera, y otros colorados. Ahí se plantea la convención para que ellos se incorporen al Partido Liberal. Y como se hablaba, era el Partido Liberal Unido, los símbolos radicales también, por supuesto, fueron aceptados. Y la fórmula que votó y aprobó esa convención del 22 de abril de 1906 fue para presidente de la República el general doctor Benigno Ferrer y para vicepresidente doctor Emiliano González Naveda, que era luego el binomio que se había aprobado, si recordamos un poco las charlas de los días anteriores, que se hizo en el cuartel general de Villeta. Cuando en Villeta se decide constituirse allí en ese lugar, el cuartel general de Villeta, se le nombra a estas dos personas como las autoridades del Paraguay. Ya no era Escurra, por más que seguía diciendo Escurra, y después un poco tiempo después ya no tenía ni vicepresidente porque vino Manuel Domínguez a plegarse a la revolución. Eran Benigno Ferreira y Emiliano González Naveda. Pero también los colorados comienzan a moverse en esa época. Y ahí aparecen los dos sectores que va a estar diferenciado el Partido Colorado también por muchísimo tiempo. El sector abstencionista, que siempre nos había que participar en las elecciones con los liberales, el sector abstencionista, que era dirigido por Eduardo Fleitas, aquel que se iba comandando en Villarrica, que después se llamó Constitución, que le pusieron a tiro a los muchachos, y se quitó los pantalones, se tiró al agua, y al final después salió allá a la otra marrillera con camisilla y calzoncillo. Eduardo Fleitas era mi el sector abstencionista. Y el sector participacionista era dirigido por Emilio Pérez. Emilio Pérez dirigía el sector participación. Y ganó el sector participación. Esa fue una derrota del caballerismo. Evidentemente, como le dije, el 80 iba a derrumbar. Estamos en el 906. Después vamos a ver peores cosas que pasaron con Bernardino Caballero. Y en octubre de 906, que le estaba comentando a Carlos Rodrigo antes de la clase, se decide enviarle al capitán de fragata Manuel J. Huerta a Europa a fin de comprar armamento, equipamiento, armas, municiones, yatagán, sable, ropa, casco, todo, más o menos para un ejército de que tenemos que ser sinceros, los liberales. La mayoría de todas estas armas se gastaron en revoluciones que vamos a ver, se van a ir a partir del próximo periodo,
a comenzar a hacer revoluciones bastante. El otro le echaba la obra y listo, vaya a hacer, y va a cumplir hasta diciembre, no tenía que estar del año, perdón, diciembre, noviembre de 1906, cuando asuma Benigno Ferreira, pero a partir de Benigno Ferreira hasta el 12, con 4, 5 años más. Ahí era vivir en revolución, permanentemente vivir en revolución. Y vamos acá con estos dos primeros presidentes, Juan Bautista Gaona y Cecilio Paz. Y va a comenzar su periodo el comandante victorioso de la Revolución del 904. El 25 de noviembre de 1906 va a asumir la presidencia Benigno Ferreira. Muy bien, un gran abrazo, bendición del Señor y tu Pascua, que tengan buen fin de semana. Lunes. Y por supuesto,